En cada historia hay un susurro oculto, un eco que pocos se atreven a escuchar. Bienvenidos a Abismo Narrativo, donde la sombra de la palabra cobra vida. Esto es Cuando los guayacanes florecían. Capítulo 2. Un hombre encuentra su camino. Las fuerzas leales al gobierno desalojaron a los facciosos de la plaza, saltaron de un buque por la playa y se abrieron paso a través de un montón de cadáveres. Los jefes militares, orgullosos del triunfo, se paseaban desafiantes por las calles. No solo no procuraban conseguir amigos, sino que se encastillaron en su orgullo. Y cuando enemigos de la revuelta se acercaron a darles informaciones acerca del enemigo, recibieron una fría acogida, una burla grotesca o una sospecha de su sinceridad. Muchos pobladores estaban, pues, entre la espada y la pared, enemigos declarados de los rebeldes y considerados sospechosos por las fuerzas leales. Ciertamente parecía esperarles un trágico fin. Los marinos estaban felices, acaso más felices que los mismos soldados, seguramente porque aquellos pronto se irían en su buque, mientras estos soportarían los rigores de la campaña que iba a comenzar de veras. No obstante, marinos y soldados encontraron descanso, aguardiente y mujeres esmeraldeñas de piel de ébano que pudieron conquistar fácilmente. Los marinos y soldados, al parecer con el consentimiento de sus jefes, saquearon la ciudad. Todas las familias pudientes salieron a los campos, abandonando sus casas, y cuando parecía que el gobierno, por medio de sus fuerzas, restablecería el orden, he aquí que sucedió lo inesperado. Las fuerzas leales saquearon la ciudad. Cruzaban las calles, en asombroso desfile, soldados alegres, cargados de utensilios de cocina, máquinas de coser, atados de ropa, planchas, espejos y toda clase de útiles que dejaron los habitantes en sus casas abandonadas. Una mañana, el jefe militar dio la orden de cavar trincheras, y como había necesidad de mucho zinc, el mismo jefe ordenó quitar los techos de algunas casas. Todo esto sucedió ante la protesta muda de los pocos esmeraldeños que se quedaron en la ciudad. Los oficiales bebían mucho y formaban algazaras todas las noches. Los soldados y los marineros perseguían a las mujeres en las noches, y cuando las alcanzaban, las golpeaban, las forzaban y las dejaban tendidas en la tierra. Esa mañana, los soldados leales fueron llamados a formar en el patio. Había bastante polvo y abundante basura. Casi todos los soldados estaban sucios y piojosos. Algunos estaban amarillos. El paludismo había clavado en ellos sus primeras garras. El jefe les arengó desde el balcón: «Valientes soldados, defensores de la patria y de la libertad, es necesario salir hoy mismo a combatir al enemigo. Apelo a vuestra valentía sin tacha, vuestro inmaculado honor de soldados, para pediros que aniquiléis de raíz». Y pasó la mano derecha por el aire, horizontalmente, haciendo un corte veloz. «A estos levantiscos negros salvajes, enemigos de la civilización, para que la obra de nuestro amado presidente pueda desenvolverse en un ambiente de absoluta tranquilidad. Para que pueda haber progreso en toda la patria, es preciso escribir con nuestra sangre esta epopeya, porque estas jornadas que vamos a realizar tendrá un día que recogerlas la historia para grabarlas con letras de oro. Así pues, reglar sus equipos cada uno, soldados. ¡Viva la patria! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la libertad! ¡Viva!», se oyó gritar tristemente a los soldados. Preocupados, sobrecogidos de espanto, fija la mente en la idea de una muerte próxima, rompieron filas. En la tierra sonaron los pasos lúgubremente. «Nos acabarán los negros macheteros, nos cortarán la cabeza y nos sacarán el pellejo para que no nos puedan reconocer. Y si no nos matan los negros, nos matarán las serpientes», les dijo a los otros un sargento ya entrado en años. En una esquina del dormitorio, con la cabeza entre las manos, sentado al borde de su cama de madera y retardado en el arreglo de su equipo, Gabriel Simbaña, indio metido a soldado de línea por el afán de salir de su aldea de la sierra y no vivir la vida miserable de los otros, lloraba desconsoladamente. Recordaba que se había enrolado en el ejército
porque no quiso seguir la suerte de su padre, envejecido en la hacienda, casi desnudo, sin alcanzar a pagar jamás la cuenta al patrón. Recordaba el dolor que había sentido. Ah, cómo iba a poder olvidarlo, cuando había visto que el látigo inclemente del patrón abría surcos de sangre en la espalda agobiada del viejo. Aquel día que el mayordomo descubrió que su padre se había hurtado un saco de maíz. Fue en ese invierno duro y penoso, en que el hambre parecía haberse puesto de acuerdo con el patrón para hacer más amarga la vida de los indios. Recordaba ese loco anhelo de venir a la costa, de vivir en una tierra distante, a donde no pudiera llegar el látigo ensangrentado del patrón, vivir lejos de la hacienda y poseer un pedazo de tierra enteramente suyo, donde edificaría su propia vivienda y luego su proyecto, llamar a sus hermanos, trabajar juntos, para retornar después a su pueblo y recuperar lo poco que quedaba del viejo, pagando la cuenta al dueño de la hacienda. Recordaba su deseo de vivir medio metido en la selva, viendo correr los ríos grandotes por las llanuras inmensas, o los ríos débiles precipitándose por los desfiladeros en su carrera hacia el mar. Por eso se había hecho soldado. El clase lo sorprendió, pero no tuvo para su comportamiento las palabras duras que había tenido en otras ocasiones. Dijo a los compañeros: «Vean al Gabriel, llorando como guagua mismo está». Pero los compañeros no se mofaron de él, porque Gabriel Simbaña era en ese instante la representación de todos ellos, que sabían que marchaban hacia una muerte irremediable, contra la cual rebelarse hubiera sido un delito de alta traición. Pero, ¿por qué habría salido de la aldea? Era preferible, pensaba, el látigo y misericordia del patrón, antes que esta muerte segura a manos de un negro esmeraldeño, emergiendo de entre un tupido matorral con los ojos desmesuradamente abiertos, rebosantes de una insaciable sed de sangre. ¿Por qué no se habría quedado en la aldea? ¿Cómo maldecía ahora todos sus deseos? Por un instante creyó que sería un sueño, pero no era un sueño. Sonaban ya tristemente los pasos de los compañeros al bajar las escaleras. Unos pocos soldados se burlaron de Gabriel Simbaña en el patio, al formar. El sol disipó la tristeza de muchos. Salieron del patio, en marcha hacia la selva, cantando. Pero Gabriel Simbaña iba triste. Ya no podría retornar a su tierra, pensaba, ahora entre su aldea lejana e inalcanzable, y él se interponía, cerrándole el paso una gruesa muralla de negros sedientos de sangre, con afilados machetes, listos para cortarle la cabeza al primer movimiento y para seguirlo en caso de que tratara de escapar por las llanuras. Poco a poco fueron internándose en la selva, subían cerros, los bajaban, pasaban riachuelos, lodazales y llanos abiertos. Los mosquitos les salían al encuentro. Los soldados iban perdiendo el miedo, pues el enemigo no aparecía por parte alguna. Llegaron a una aldea cuyas casas salían como con miedo, por entre el espeso follaje de un extenso platanal. Los jefes se instalaron en una casa con techo de zinc, que había sido abandonada por los ocupantes. Los exploradores revisaron las casas, y como encontraron dos hombres de color negro, que tenían machetes y escopetas, los condujeron amarrados ante el coronel que comandaba la unidad. «Mi coronel», dijo uno de ellos, «encontramos estos dos sospechosos. Parecen conchistas». El coronel hizo retirar a los soldados que los habían conducido a su presencia. Se quedó con otros oficiales. Los campesinos permanecieron estupefactos. «¿Por qué tienen esas armas?», les preguntó el coronel, sin soltarles las amarras con que los habían traído. Los dos campesinos se miraron el uno al otro, exigiéndose mutuamente la respuesta que solicitaba el coronel. Como no contestaron, insistió: «¿Qué por qué tienen esas armas? ¿Oyen?». Entonces el mayor de los dos, un negro atontado y palúdico, flaco, conocido en la aldea como Come Jabón, porque le había atacado el vicio de comer este artículo, se atrevió a decir tímidamente: «Señor, estás tratando con un coronel del ejército ecuatoriano», dijo dándole una entonación muy especial a su grado.
como para que resaltase de entre sus otras palabras, y no con un señor. Señor, volvió a decir tímidamente el vicioso. Negro imbécil, idiota, rugió el coronel. Di, mi coronel, mi coronel, mi coronel, dijo el vicioso. ¿Para qué tenían esos machetes y esas escopetas? ¿Se fija usted, capitán Torres?, dijo dirigiéndose a uno de los oficiales que presenciaba la escena, al mismo tiempo que pasaba sus dedos por el filo de uno de los machetes de los prisioneros. Sí, ya lo veo, mi coronel, le respondió, y para demostrar su adhesión pasó también sus dedos por el filo de la arma. ¿Para qué, pues?, preguntó otra vez el coronel. «Pa la cacería, pa el trabajo, mi coronel», dijo el vicioso. Rieron el coronel y los demás oficiales. El capitán Torres habló. «Para la cacería, ¿no? Para la cacería. Ja, 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 ja. A ver, ¿por qué le han sacado ese filo?» Y nuevamente pasó las yemas de sus dedos por el filo del machete. «¿Y tú? ¿Por qué no hablas?», dijo el coronel dirigiéndose al otro prisionero. «A ver, ¿se te han comido la lengua o eres mudo?» «Así es», dijo el otro prisionero. «Como dice don Miguel, es pa' la cacería y pa' el trabajo». El coronel miró de arriba hacia abajo a los prisioneros. Eran campesinos miserables, vestidos con ropas que llevaban muchos parches. Estaban descalzos y tenían los pies sucios de lodo. Súbitamente, como para lograr un éxito por la sorpresa, les preguntó: «¿Y los conchistas? ¿Por dónde andan?» «Coronel, nosotros no sabemos de esa gente», dijo el vicioso. «Nada», corroboró el otro prisionero. Siguió después un largo interrogatorio, al final del cual, viéndose defraudados del coronel y su estado mayor, fueron condenados los dos campesinos a cepo y pan y agua durante 3 días, para que revelaran el paradero de los conchistas. Mientras tanto, los soldados se habían dedicado a revisar todas las casas, sembrando el pánico entre los pocos habitantes que aún permanecían en la aldea. Casi todos regresaban cargados de racimos de plátanos, de gajos de chontaduros, de gallinas, de huevos y de pavos. Otros volvían arreando cerdos en dirección a la casa en donde habían instalado la cocina del batallón. Debían permanecer 3 días en la aldea. Estaban nuevamente gozosos. Pero la selva recién empezaba a remover su rabia, aquietada por algunos años. Sonaba ya, ronca como la piel de un tambor salvaje que anunciara la muerte de un blanco cautivo. En El Recodo se habían quedado solamente muchachos y mujeres que no consideraron ventajoso refugiarse en la selva. Las madres velaban el sueño de sus hijos. En las casas reinaba el silencio completo, solamente el humo penetrante, oloroso a vega, de las cóngolas y de los cigarros curados, delataba el insomnio de las mujeres de la aldea. De repente, al pie de la casa de Dolores Cagua, la mujer de Miguel Bagüí, el prisionero condenado a cepo y a pan y agua durante 3 días para que revelara el paradero de los conchistas, se oyó la carrera atropellada de un pelotón de soldados. «Por allá va», lanzó su grito afilado uno de los perseguidores. «Allá se escondió», vociferó otro en la oscuridad. «Atrás de ese matorral. Breve, vamos breve». «Ajá, amorcito», dijo una voz desbordada de alegría. «Te cogí, vidita». La muchacha, tierna aún, a juzgarse por su voz, trataba desesperadamente de libertarse de las tenazas voluptuosas de los soldados. «No, por Dios, virgencita, suéltenme, yo no sé de esas cosas». Las manos vigorosas de los soldados, crecidas en el deseo aumentado por el sopor de la selva, la apretujaban. «Ya no te irás, vidita, dejaraste nomás, amorcito, no te haremos daño, prenda». Sus ropas fueron despedazadas. En medio de la oscuridad, debajo de los árboles, en donde había jugado con los amigos que se habían ido adentro de la montaña, fue derribada. Sintió el doloroso galopar de los hombres que la poseyeron por la fuerza. 5, 6, 7, 8. Cuando un nuevo pelotón llegó atropelladamente, estaba tendida, como muerta. Se había llevado las manos en un supremo arranque de honestidad al sexo florecido en claveles. «Ya no sirve,
dijo tristemente un soldado cogiéndole los cabellos. Vamos a esa casa, tal vez hay alguna guambra. A oscuras iban metiéndose por los pantanos del lugar. Probaban ásperamente unos sapos en los charcos. Subieron a la casa señalada. Preguntaron los nombres de los ocupantes. Dolores Cagua, dijo la campesina encarándose resueltamente con el soldado que se le acercó. ¿Sus hijas? Preguntó uno. ¿Qué hijas? Inquirió llena de rabia. Sus hijas, pues. No tengo ninguna. Habráse visto, malditos. Pero aquí en la montaña la van a pagar. Ah, ustedes. Sí, yo soy Dolores Cagua, la mujer del prisionero. Un soldado le rasgó un fósforo en el rostro. Estaba en camisón. ¿Y? Preguntó. Carguen, ordenó el clase. Bajaron a la vieja a la tienda de la casa. Entre protestas la desnudaron 6 hombres. La vieja quedó tendida para siempre, junto al mostrador, como con miedo de su marido por haberse dejado vencer. Parecía por su humildad y su vejez, una hoja seca grande caída sobre la tierra. El deseo estallaba violentamente en la sangre de estos pobres soldados, llevados al infierno calcinante de la selva. Era el vaho de las tierras bajas, era el olor de las resinas tropicales absorbido por la sangre, era el tropel desenfrenado de las crecientes, era el vapor que asciende en las noches sofocantes, era la pesadilla que atormenta a los hombres que duermen en la selva, que se despiertan y sienten, cuando ha pasado el ardor de las primeras horas, deseos locos de estrechar contra sí una hembra, para poseerla una y varias veces. Era la tierra, llena de ríos y de sol, indómita, salvaje, lujurienta y diabólica, la que se había metido el incendio en la sangre de estos pobres soldados. A la mañana siguiente, condujeron otra vez a los 2 campesinos ante el coronel. No había tiempo que perder. No podrían permanecer en el recodo los 3 días que habían proyectado. Acababa el coronel de recibir una orden de la ciudad. Había que avanzar rápidamente. Otra vez continuó el interrogatorio, y otra vez la astucia del coronel y de los compañeros se estrelló contra la negativa de los campesinos. «Montubios imbéciles», dijo el coronel, coléricamente. «Nosotros venimos a libertarlos, a protegerlos de esos bandoleros que son los conchistas, y ustedes, negros brutos, les ayudan. Comprendan, animales». «Pero mi coronel», se atrevió a decir Miguel Bagüí, «si no sabemos nada». «Imbéciles», bramó el coronel, «pero no importa, los acabaremos a bala a todos ellos, y ya verán lo que haremos con ustedes, y con su tierra, tierra maldita, que apesta, tierra de negros salvajes, bubosos y palúdicos. Les queremos dar libertad y la rechazan». Los prisioneros tuvieron un momento de confusión. Habían oído decir en la primera reunión de los conchistas al capitán Pincay que ellos luchaban por la libertad, por traer mejores días para la patria, por abolir el concertaje, por traer el progreso hasta los campos apartados. ¿Sería cierto eso? No. ¿Sería cierto lo que decía ahora el coronel? No. Entonces, ¿de cuál lado estaba la verdad? Sí, ahora todo estaba claro. Ahora estaba claro todo. La verdad era la que decía el capitán de la revuelta. No cabía duda. El capitán Pincay era costeño, el coronel era serrano. El capitán nos atraía a todos con cariño. El coronel era un déspota. Además, se acordaban muy bien de la escena en la cual el capitán Pincay, encarándose con doña Jacinta, había libertado a los 3 conciertos. El coronel era un farsante, mentía, sí, mentía, y por encima de toda otra consideración. ¿Cómo iban a creer que venían a libertarlos si ya se sabía lo que venían haciendo por todos los caminos? Los conchistas, en cambio, eran buenos. Ellos luchaban por vengar el arrastre del general Alfaro y para que no subieran al mando los curas y las monjas. ¿Por qué? ¿Por qué iban a mandar los curas y las monjas? Además, y esto era lo principal, eran hombres de su misma clase, de su misma provincia, o de otras provincias costeñas, o eran colombianos. Con ellos los conchistas habían jugado desde chicos en el río a la iguana y a la pega, habían jugado en las pampas por las noches, la panda, el cuche,
el tío Taitaco. Con ellos habían aprendido a labrar canoas, con ellos habían aprendido a armar las primeras balsas para bajar el caucho y la tagua, con ellos habían cazado las primeras tatabras y los primeros venados, y se habían ido adentro, muy adentro de la montaña, a silbar guatines. Habían recibido con ellos las primeras mordeduras de la X y de otras víboras, y se habían hecho curar de los curanderos. Con ellos se habían emborrachado la primera vez y las veces siguientes. Habían peleado por hembras de la comarca a machete o a escopeta, y los machetes habían dejado de su lenguaje imborrable, imperecedero. Habían aprendido a taguar y a cauchar con ellos. Era la gente de ellos, era la gente brava, indomable, con el coronel Carlos Concha a la cabeza, peleando sinceramente, según ellos, por vengar una infamia y por asegurar la libertad en peligro. Era la gente de los ríos, de las llanuras inmensas y despobladas de adentro de la montaña, de las tierras desligadas por completo del resto de la patria, peleando de frente contra el gobierno. Y qué orgullo tan grande para un hombre del monte, pelear contra el gobierno, sea de la clase que sea, porque a través de toda la historia, los gobiernos solo se acordaron de los negros salvajes para la recaudación de los impuestos y para reclutar hombres rebeldes y valientes. En esta vez ya no, negros salvajes, cuando las fronteras de la patria estuvieron amenazadas por el invasor peruano. Era Eloy Alfaro, era Carlos Concha, era Esmeraldas, era la libertad. El coronel encontró culpables a los dos prisioneros. Ordenó: tenientes y fuentes, a cada uno 100 palos. Por esta cruz, dijo haciendo la cruz con la mano. No sabemos nada. Por Dios, coronel, no sea injusto. El vicioso estuvo a punto de lanzarse a besar las botas del coronel. No sabemos nadita, por la hostia sagrada, juró el otro prisionero. Ya está resuelto. Teniente, cumpla la orden. Se aterraron los dos prisioneros. Quisieron mentir, decir alguna cosa para calmar la furia del coronel del ejército ecuatoriano, el defensor de las libertades. Pero no pudieron. No sabían realmente nada del paradero ni de los planes de los facciosos. Y aún sabiéndolo, tampoco lo habrían dicho, porque no podían traicionarlos. Hacía tiempo se habían jurado fidelidad en la selva. Los condujeron amarrados hasta el sitio en donde se levantaba esbelto un frondoso Pepe Pan, que había sido descargado por los soldados. A un lado había un montón de excrementos sanguinolentos. Las moscas ennegrecían el lugar. Los zancudos volaban portando rojas bombas de sangre recién extraídas a los soldados leales. Por última vez, les dijo el teniente Cifuentes, haciéndolos acostar boca abajo, quitada la camisa, con los brazos abiertos, sujetados por 3 soldados cada prisionero. Digan lo que saben. ¿Dónde están? No sabemos nada. Por mi madre, dijo el vicioso. Por la luz que alumbra, juró el otro. Entonces, Chicaiza y Jiménez, alístense. 20, 30, 40, 50 latigazos en las espaldas de los prisioneros. Sintieron horribles dolores al comienzo, pero después soportaron resignadamente el castigo. ¿Acaso, como en todas las cosas desagradables, en el dolor también, lo más doloroso es de empezar? Y la tortura continuó. Quedaron exánimes, 100 latigazos que los hicieron retorcerse cerca de los excrementos sanguinolentos, pieles rayadas con su propia sangre, por las cuales desde ese rato, aunque en medio de crueles sufrimientos, empezaban a brotar manantiales del odio que meses más tarde desembocarían en la vorágine del conchismo sanguinario, sordo a las peticiones de clemencia de los soldados rendidos, con una piedra dura por corazón y un norte sombrío, la venganza. Cuando Miguel Bagüí pudo arrastrarse al atardecer hacia su rancho, los soldados leales habían salido ya de El Recodo. Mujeres y muchachos acudieron a ayudarlo. Un guaco cantaba lúgubremente desde un guabo cercano. Ya acabó, ya acabó. Echó la vista hacia el lugar de donde procedía el canto del pájaro agorero. Tuvo un estremecimiento de terror. ¿La muerte? ¿Estaría ya venciéndolo la muerte? No, no podía morir, no moriría, pensó, pero el guaco nunca se equivoca. Resplandecieron en el crepúsculo sus ojos de una manera extraña.
Vamos a la casa, don Miguel. Cójanlo bien, que no se estropee la rabadilla. Vayan al Pepe Pan del Guaco, dijo con las hilachas de voz que le quedaban. Agarren a Rosendo, lo han dejado allá bien aporreado los malditos. Fue un grupo de mujeres y muchachos hacia la dirección indicada. Entre tanto el Guaco seguía cantando. ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? Cuando Miguel Bagüí, ya arriba de su casa, vio que en el centro de la sala estaban velando el cadáver de su mujer, y supo todo lo acontecido, y que esperaban solamente el ataúd para darle sepultura, sintió que la indignación era mucho más grande que su dolor. Pensó, cierto, el Guaco nunca se equivoca. Después de un momento regresaron unas mujeres con Rosendo. Lo conducían en una hamaca cuyos extremos amarrados a un palo redondo eran llevados al hombro por dos mujeres ya entradas en años. Ya acostado en su cama, inmóvil, mientras le preparaban unos remedios del monte, comprendió el vicioso que comía jabón, que había encontrado su camino. Su ruta estaba clara, dejaría el vicio, no comería más jabón, tenía que vivir, viviría, lucharía contra la muerte, y la vencería, porque tenía que luchar después contra los hombres y vencerlos también. Las páginas siguen abiertas, la historia aún no termina. Nos vemos en el próximo capítulo en Abismo Narrativo.